Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido, todos lo deberían ver. Aunque no lo crean, lanzar heces violentamente es un claro ejemplo de comunicación. Obviamente no es la manera más elegante, pero deja ver bien una cosa. Quien quiera que lo esté haciendo no está bien del coco, por lo tanto, lo mejor es dejarlo solo, o contar cuántas veces podés esquivarle, intentando llegar a un nuevo puntaje máximo. La comunicación es básicamente la transmisión de información entre individuos. Partiendo de eso, el cómo y para qué se hace puede ser bastante complejo. Por ejemplo, nosotros los humanos podemos comunicarnos mediante lo que comúnmente denominamos como los 5 sentidos, siendo que tenemos más, pero bueno, los 5 sentidos más famosos son el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la visión. Y nosotros usamos todos y cada uno de estos para comunicarnos, algunos más como lo son el oído y la visión, y otros un poco menos como lo pueden llegar a ser el tacto y el olfato. Y bueno, el gusto en realidad prácticamente no se utiliza mucho, pero sabemos que si la pizza que pedimos sabe un poco a escupitajo es porque le caímos mal al delivery. Quizás sea porque no dejamos propina, pero ¿qué culpa tengo yo de ser pobre, amigo? ¿Qué querés, que nos agarremos a las Una eternidad más tarde. Pero bueno, cierto, esto se trata sobre animales, más específicamente, animales que se comunican de maneras bastante extrañas. Así que vamos a empezar fuerte con algo que quizás no hayan escuchado nunca en toda su vida, la comunicación sísmica. Sí, así como escuchan, la comunicación sísmica o vibracional consta en transferir información mediante vibraciones mecánicas, particularmente en un sustrato. Y curiosamente, cuando hablo de sustratos no me refiero únicamente al piso, sino que también puede llegar a ser algún tipo de otro ejemplo más raro como la tela de araña o el tallo de una planta. Si nos ponemos a pensar, esto es bastante similar a las vibraciones que se trasladan en el aire o en el agua, solo que en este caso es mediante, algo sólido. Duro como la piedra. Significando que no podemos detectarlo con nuestro oído, sino más bien con el resto de nuestro cuerpo. ¿Pero qué clase de animal se comunica usando este método tan extraño? Cientos y cientos de ellos, dado que este método se ha ido reportando en mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y hasta crustáceos, siendo que esto no es un tipo de comunicación exclusiva, sino que muchas veces forma parte del arsenal de medios para comunicarse con el que cuentan los animales. En particular, el primer mamífero el cual ha sido estudiado es la rata topociega del Oriente Medio, y se le ha ido sumando una serie de múltiples topos más, como por ejemplo la rata topo demonio africana o la rata topo del Cabo. Bueno, supongo que serán bastante familiares con el término topo y que la mayoría de ellos son animalitos que viven bajo la tierra, por lo tanto no han tenido mucha necesidad de desarrollar una visión buena. Lógico, dado que ahí abajo no hay luz, pero obviamente se van a tener que comunicar. La comunicación cara a cara en un túnel no requiere nada sumamente especial, ya sean chillidos, feromonas o tacto directo. Pero ¿cómo hacen para hacerlo a distancia, cuando ni siquiera están en el mismo sistema de túneles? Bueno, se sorprenderán, pero golpean sus cabezas contra las paredes. Sí, en serio, se comunican en metalero. Y no es que sean tampoco simples golpes sin sentido por individuos con materia gris dañada por golpear, su cabeza todo el tiempo, sino que significan cosas, encontrando que muy posiblemente se puedan comunicar para evitar el conflicto. Es decir, dos topitos que estén excavando túneles muy cerca pueden evitar conflictos sin verse, olerse o escucharse, tan solo golpeando su cabeza. Y otras veces también envían señales de que un posible depredador se encuentre en la cercanía, así comunicando este mensaje a las demás ratatopos. O por supuesto, golpear las paredes buscando pareja. Pero los pigmentos que nos interesan hoy se encuentran en forma de este trío que se ha introducido al principio. Hola, nena, ¿te interesaría una noche de pasión? Soy hombre. ¿Y cómo sabes que es noche? Hola, nene, ¿te interesaría una noche de pasión? Pero esta manera de comunicarse no se detiene únicamente con los ratatopos. Como ya dije, hay cientos de tipos de animales diferentes que utilizan esta clase de vibraciones. Uno de los más notorios es el caso de los elefantes. Por si no lo sabían, los elefantes tienen pies sumamente sensibles y delicados, que por más de que puedan soportar su gran peso, los mismos también pueden detectar vibraciones sumamente específicas a enormes distancias.
cosa que corresponde con lo que ya había dicho antes. Sabemos que los elefantes también se comunican realizando una variedad de sonidos con sus trompas, sonidos que incluso nosotros no somos capaces de captar debido a sus frecuencias, pero también se complementan con cosas como pisar fuerte, haciendo que cada animal sea un mundo. Hola, acá el Triángulo editando, y acá encontré un video bastante bueno de unos sonidos que hacen los elefantes, y también encontré que algunos de los sonidos del T-Rex en Jurassic Park en realidad están hechos por dinosaurios, digo, elefantes. Y para cerrar con este tipo de comunicación, los insectos, como mencioné antes, también son capaces de hacerlo, en particular los Macropholus pygmaeus y los Trialegudrus vaporeon, de entre tantos otros insectos, producen una serie de vibraciones en los sustratos con el fin de poder reproducirse, siendo esto documentado en muchos casos, en los que los machos producen esta clase de vibraciones, mientras que las hembras no, siendo que también utilizan estas mismas para pelearse con otros machos y dar a entender sus intenciones. Y la vida misma nos ha enseñado muchas veces que esta serie de agresiones y tensiones sexuales se ven también perfectamente en los bailes. Sí, en los bailes. Para nosotros los seres humanos los bailes son muchas cosas. Son una manera de expresarse, de divertirse, son una forma de arte o de crear vínculos. Todo esto sin decir una sola palabra. Esto también se ve mucho en otros animales. Muchas veces los animales usan danzas para dejar en claro sus intenciones reproductivas. Para eso tienen un video mío donde explico muchos más ejemplos de eso. Pero uno de los casos más fantásticos de todos son los bailes de las abejas, que no tienen nada que ver con la reproducción. Ya es sabido desde hace muchos años que las abejas son capaces de comunicarse mediante diferentes meneitos. Pero si lo pensamos bien, ¿en qué se basa la vida de una abeja? Viven en una colmena, salen a buscar comida y agua, y quizás cuidan crías, hacen miel, hacen cera y ocasionalmente defienden el panal. Básicamente la vida soñada. Aunque sabemos que las abejas son sumamente organizadas, pero esto es solo posible si es que acaso pueden llegar a comunicar sus necesidades de una buena manera. Y el don de encontrar buenas flores es quizás lo más importante para la supervivencia de todo el panal. Y eso lo resuelven de una manera bastante original, mediante danzas. Estas danzas fueron investigadas por primera vez por el laureado Nobel Carl von Frisch, quien recibió el premio Nobel junto a uno de los locos de mierda que ya analicé en otro video, Nicolas Tinbergen. Lo importante de todo esto es que las abejas realizan dos tipos de baile distintivos: el round dance, en el cual se mueven en círculos para indicar que han encontrado una fuente de comida o agua de calidad a menos de 50 metros de distancia de la colmena, donde particularmente este baile se hace en sentido horario y antihorario, significando unas cuantas cosas, pero lo curioso viene cuando la fuente de alimento se encuentra más allá de lo que mencioné antes, 50 metros. Y ahí es cuando entra el waggle dance, siendo una variación de este otro baile, donde ahora las abejas interrumpen el círculo que hacen normalmente haciendo semicírculos con una especie de zigzag entre medio. Si se preguntan para qué es este zigzag, es para comunicar la distancia del alimento a la colmena. Así es, las abejas son capaces de medir distancias, donde cada segundo haciendo zigzag significa más o menos 1 kilómetro de distancia con respecto a la colmena. Y por si eso no parece suficientemente interesante, también tienen que decir hacia dónde es, o sea, la dirección. Y eso lo hacen con respecto a la posición del sol, siendo que este baile se puede realizar en ángulos con respecto al mismo, siendo bastante curioso. Pero curioso es ver que al final, como mencioné al principio del video, tratar con heces puede ser una manera de comunicarse, teniendo los rinocerontes blancos. Los rinocerontes blancos normalmente no son muy buenos viendo, son bastante cieguitos, y para vivir en uno de los sitios más peligrosos de absolutamente todo el mundo donde todo te quiere matar, es necesario encontrar otras maneras de entender lo que los rodea. Así que generalmente se suelen comunicar mediante distintos tipos de gruñidos y sonidos guturales. Así es como más o menos se entienden, aunque tienen una particularidad bastante escatológica. Normalmente suelen formar estructuras sociales de alrededor de más de 10 individuos, sobre todo hembras y sus crías, y quizás algún que otro macho aún no maduro. Pero lo importante de esto es que al vivir y congregarse tan juntos han encontrado una manera de tener su propia red social, Facebook, o pilas enormes de caca. No es como que haya mucha diferencia entre ellas, la verdad. Ahora, hablando en serio, estas pilas suelen tener excrementos de absolutamente todos los pertenecientes a una manada, encontrándose que cada uno de estos excrementos es diferenciable por el resto de los rinocerontes, significando que cada uno sabe de quién es cada pedazo de mierda. Y los machos ya maduros, que suelen vivir solos, también se comunican de esta manera, visitando una que otra pila comunal donde dejan su perfil de Badoo.
Es básicamente como dejar un pequeño mensaje de hola, estoy disponible para quien quiera, busco viejas calientes, hablen. Y bueno, también son usualmente vistos utilizando su orina en forma de spray para demarcar territorio y toda esa clase de cosas. Y esto tampoco es que sea particular de los rinocerontes, dado que a lo largo de mis videos en todo el canal habrán visto múltiples casos de diferentes animales que utilizan secreciones para saber y entender qué es lo que le está pasando a otro individuo, así como incluso también sus ciclos hormonales. Si bien esto parece asqueroso para nosotros, parece ser una norma en muchísimos animales. Y hasta el momento vengo mencionando cosas que nosotros más o menos podemos llegar a imaginarnos, ya sean vibraciones en el suelo, bailes curiosos o incluso señales a través de olores y feromonas. Todo esto es posible dado que nosotros contamos con herramientas que son capaces de interpretar esta clase de señales. Contamos con ojos, con oídos, con sentido del tacto e incluso nariz, por supuesto. Pero un tipo de comunicación el cual nunca vamos a llegar a sentir como tal realmente es la electrocomunicación. Seguramente muchos de ustedes sean familiares con animales sumamente curiosos como las anguilas eléctricas, que poseen órganos especializados que son capaces de emitir descargas eléctricas. Algo que es únicamente posible en esta escala en animales acuáticos, dado que, bueno, el aire no es muy buen conductor de la electricidad, la verdad. Entonces realmente nos perdemos de bastante sensorialmente, por así decirlo, dado que algunos otros animales, como por ejemplo los tiburones cabeza de martillo, son bastante capaces de detectar diferentes señales eléctricas de animales que ni siquiera las poseen. O sea, sí las tienen, todos tenemos estas señales eléctricas y las emitimos, pero no somos capaces de detectarlas. Aunque bueno, todos los tiburones poseen estos órganos, pero los cabeza de martillo son particularmente eficientes debido a la forma y la distribución de su cabeza. Pero existen otros animales como aquellos peces que son débilmente eléctricos, como las morenas negras, que pueden llegar a generar campos eléctricos de alrededor de 1 voltio. Sí, no es mucho, pero seguramente te da un buen susto. Esta clase de animales cuentan con órganos eléctricos y electroreceptores sumamente refinados, los cuales pueden generar y también captar esta forma de energía y usarla para comunicarse entre ellos. Quizás no sea la charla más refinada de todas, pero sin lugar a dudas se hacen entender a través de un medio por el cual nosotros no seríamos nunca capaces de ni siquiera empezar a entender, dado que ni siquiera tenemos los órganos necesarios para eso, haciendo que este tipo de comunicación sea una de las más raras de todo el mundo, dado que la electrocomunicación es usada particularmente por un grupo de peces graciosamente llamados débilmente eléctricos, que son los únicos que poseen estos dos tipos de órganos. Así que eso, si tienen un mensaje difícil de entregar, quizás lo mejor sea usar un taser. Chau.